Han pasado 6 meses, ya es posible mirar atrás. Se han firmado acuerdos con Japón, Reino Unido, Indonesia, Filipinas y se están preparando acuerdos con la India y la Unión Europea. Bombardearon Irán, o mejor dicho, no Irán en sí, sino el sistema preparatorio nuclear iraní, todo lo que tenían allí relacionado con lo nuclear. Detuvieron las guerras en África y entre Pakistán e India. La inflación fue derrotada, la gasolina volvió a un precio normal. Los importadores pagan miles de millones de dólares por el derecho de vender productos en Estados Unidos. En Estados Unidos los empleados y los obreros ganan más. En mi opinión, durante estos 6 meses, el aumento de los salarios fue mayor que en cualquier otro periodo de 6 meses en los últimos 100 años. Puedo estar equivocado, tal vez 70 años. El adoctrinamiento a los estudiantes ha disminuido significativamente, aunque aún no ha desaparecido por completo. Las universidades antisemitas han sido excluidas de las subvenciones federales en Estados Unidos. Las inversiones están llegando en masa, y las fábricas se están mudando. El país se está convirtiendo en el centro de inteligencia artificial, el Centro Mundial de Investigación en Inteligencia Artificial. La OTAN está mucho más unida, no se ha desmoronado como nos decían todo el tiempo, sino que está unida. Y estuvo de acuerdo. En primer lugar, durante creo que hasta el año 31, hasta el 35, o sea, 10 años. En 10 años llevan los gastos hasta el 5% de su facturación anual. Nadie esperaba eso. La verdad, ese recuerdo sigue fresco, es difícil de creer, pero al menos ya pasó. Ellos aceptaron darnos dinero por las armas que quisieran que enviáramos a Ucrania. O sea, ellos nos pagan por lo que enviamos allá, a diferencia del agujero al que mandamos una cantidad increíble de dinero y armas. Con China logramos que Xi Jinping, aunque se quedó en su puesto, quedara sin poderes. O sea, prácticamente la guerra comercial ya no la va a manejar él mismo. Fue quien la inició. Pero ahora serán los chinos quienes la sofocarán. Y además ahora ya no puede acudir a las fuerzas de seguridad porque el Politburó del Comité Central organizó un comité que ahora está por encima de él. ¿Y por qué lo echaron? Porque desató una guerra con Trump, una guerra, de nuevo, me refiero a una guerra comercial. 2 provincias quieren separarse de Canadá para unirse a Estados Unidos. Piden que las acepten como el estado número 51 y 52. Lo vamos a pensar. El canal de Panamá fue quitado a China. Cuando quedó claro que Moscú no quería detener la masacre, se tomaron medidas para calmar la situación. Llamémoslo así. ¿Y qué dicen sobre Trump en la propia Ucrania? Aquí está un presentador que parece muy simpático, un tal Iván Yakovlev, que por alguna razón miente sin descanso. Además, ni siquiera le importa que lo atrapen fácilmente en sus mentiras. Eso es sobre él, al parecer, como saben que Yakovlev acaba de mentir. Miren, abrió la boca. Pero no vamos a empezar con mentiras, ¿no? Sino con malicia. En honor a esta celebración, les deseo a los estadounidenses que cambien pronto al actual presidente por alguien sensato, valiente e inteligente que respete las leyes, las tradiciones, el orden y sobre todo la democracia. Porque el actual presidente Donald Trump es, por supuesto, un completo desastre. Es anciano, necio, irritable, caprichoso, tacaño y miedoso, y cambia de opinión todo el tiempo. Es inconstante e inconsistente. Repitamos lo que Yakovlev dijo que desea que cambiemos. Pero a alguien más. No, él no dijo más. Dijo a alguien razonable, valiente, inteligente, que respete las leyes, las tradiciones, el orden y... Por cierto, él piensa que eso significa que Trump es un cobarde, tonto y que no respeta las leyes. Por cierto, yo estoy obligado por la ley a obedecer, pero en realidad no respeto la mayoría de las leyes. Obedezco las leyes, pero no las respeto. ¿Por qué las obedezco? Porque no soy tonto para meterme en problemas.
Bueno, digamos que no me gustan mucho eso que llaman reglas y tradiciones. Más bien, algunas tradiciones sí me gustan mucho. El Día de Acción de Gracias me gusta mucho, pero otras, la verdad, para nada. Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no me gusta la democracia. Y los griegos que la inventaron decían que era terrible. La forma de existencia llamada democracia es terrible. Por cierto, la mayoría de los filósofos del pasado y del presente están de acuerdo con ellos. Pero sigamos adelante, hagámoslo una vez más. El actual presidente Donald Trump es un caso aparte. Es viejo, tonto, impulsivo, caprichoso, avaro, cobarde, inconstante e inconsistente. Viejo, tonto, impulsivo, caprichoso, cobarde, cambia de opinión todo el tiempo, inconstante, inconsistente. Y una palabra nueva para mí es taco. Taco. Ok, en resumen, viejo. Parece que en boca de Jacobina esto suena mal, por alguna razón se volvió algo negativo. Él es Jacobina, no es viejo, y eso está bien. Trump es tonto, ¿de dónde viene esa conclusión categórica? Trump tiene una educación brillante, es autor de 3 bestsellers mundiales, es el creador del programa más popular del mundo. Desde los 30 años lo llaman al Congreso de Estados Unidos para consultarlo sobre proyectos de ley relacionados con finanzas, especialmente finanzas vinculadas a bienes raíces. Se convirtió en el desarrollador más famoso del mundo. Por el derecho de poner su nombre en un edificio, pagan decenas de millones de dólares. Bueno, muy tonto en mi opinión. Debería haber cobrado cientos de millones de dólares. Ha ganado 3 veces la nominación del Partido Republicano para presidente. Tonto, completamente tonto. Y fue presidente de Estados Unidos en 2 ocasiones. Simplemente es un tonto. Claro, eso indica que Trump es tonto. Quizás, comparado con Icovida, el inteligente Trump parece tonto. Sobre lo inconstante, escuché a Trump en 1886 y en ese entonces él promovía en realidad las mismas ideas que hoy. Él agrega detalles, pero las ideas son las mismas. Sí, por cierto, es interesante lo del inconstante. El porcentaje promedio de cumplimiento de promesas entre los presidentes está alrededor del 45%, pero para Trump es un sorprendente 72%. 72% de lo que prometió se cumplió. Pero, como entenderán, nadie es Dios y nadie logra el 100%. Es interesante que Trump es la única persona en el mundo que puede salvar a Ucrania de ser capturada o dividida. Si apoyas a Ucrania, sería bueno animar a los ucranianos a tener emociones positivas y una actitud positiva hacia Trump. Por eso Jacobina o es enemigo de Ucrania o es un idiota. Y tal vez, voy a decir algo muy polémico ahora, tal vez sea ambas cosas. ¿Notaron que yo tengo más pruebas de la estupidez de Jacobina que las que él tiene de la estupidez de Trump? Saben, yo en realidad estoy seguro de que si él permanece en el poder por mucho tiempo, llevará a Estados Unidos a enormes problemas, simplemente problemas gigantescos, a donde de hecho ya está llevando a Estados Unidos ahora mismo. Y desafortunadamente, hasta ahora nada ni nadie puede detener este camino. Los demócratas intentaron detenerlo calumniando a Trump e intentaron meterlo a la cárcel y luego intentaron detenerlo con una bala. Es cada vez más evidente que Estados Unidos va por el camino incorrecto y la popularidad de Trump entre los estadounidenses está disminuyendo rápidamente. Aquí por fin hay algo cuantitativo de este flujo difícil de comprender de tonterías. Cuando es algo cuantitativo, se puede comprobar, ¿verdad? Cuando te dicen tonto repetidamente, quizás sea comprobable, ¿no? Y cuando te dicen que algo es menos o más, entonces lo tomas y empiezas a comprobarlo. Ahí va al fondo. Lo que dijo Icovina significa que antes era más alto, más grande, mejor y ahora se ha vuelto más bajo. Las fluctuaciones de este tipo en la política ocurren a diario y son mucho más significativas de lo que parecen.
Vamos, busquemos. En los medios de comunicación estadounidenses, ¿qué cosa tan terrible le pasó a Donaldo? Covina grabó un video el 4 de julio, felicitando a los estadounidenses por la gran fiesta. Veamos qué le pasó a Trump el 4 de julio. 47 lo respaldan, 49 no. Bueno, exactamente lo mismo que dijo Covina. La mayoría no lo apoya. Si terminamos aquí sin entender nada sobre las cuestiones de la población, entonces decidiremos que el fracaso es correcto, simplemente un fracaso. Y Covina también decidió así. Como cualquier profano, él no va a fondo, porque ni siquiera se imagina que se puede profundizar. ¿Canto lo que veo? Una vez me contaron que en nuestro cañón teníamos pues a un conductor que era un judío marroquí. Al sentarse al volante teníamos un cañón autopropulsado. Entonces a todos nosotros de inmediato nos decía, a la izquierda veo un pueblo, a la derecha veo un árbol. Eso es. Pero yo empecé a hablar, ¿por qué es eso? Sí, no te preocupes, él no puede de otra manera. Ve algo y tiene que cantarlo, o sea, tiene que cantarlo. Bueno, nosotros lo comprobamos, si ellos cantan lo que ven. Entonces, ¿cómo podemos comprobarlo, revisarlo, averiguarlo? Sí, ¿y qué tenían, digamos, Biden y Barack Obama en ese mismo momento? Porque Biden, no sé, bueno, no se le puede llamar afortunado, pero de Barack Obama sí decían que era muy exitoso, muy afortunado. Entonces, en el año 2013, aproximadamente 6 meses después de las elecciones, el 4 de julio, el 45% apoyaba a Barack Obama, un presidente muy exitoso, o sea, 2% menos que a Trump. Y el 46% estaba en contra de Obama. Bueno, y en el año 2014, el 41% apoyaba a Obama y el 53% estaba en contra, mientras que Trump tenía entre 47 y 49%. Es decir, Trump es más exitoso que un presidente muy exitoso, pero él mismo no es exitoso. Lógica de hierro. ¿Y qué hay del senil? Joe, 4 de julio. Bueno, digamos que ahí 22 años, 39 lo apoyan y a Trump 47, 55 no lo apoyan en ese momento y a Trump 49. Y él también, desde el punto de vista del COVID, es un joven inteligente, valiente, bueno, ¿quién más? También es un crack y consistente. Eres una persona tonta, Iván Yakovlev. Pasaron 2 semanas y la confusa tapadera del caso Epstein para la gente inclinó la balanza. Y muchos de nosotros, incluidos nosotros mismos, exigimos a Trump que arregle la situación. Como era de esperar, las encuestas poblacionales reflejaron un cambio. Como dijo el señor Yakovlev el 4 de julio, así es como resulta. Mintió, bueno, eso pasa. Eso es. Pero después está bien. Después empezó algo totalmente tonto sobre América. Chaikovin no entiende absolutamente nada sobre el funcionamiento del Senado y la Cámara de Representantes. Él piensa que aquí, como en Ucrania o Rusia, tenemos una república bananera. Pero aún así, Trump tiene ahora la mayoría en ambas cámaras del Parlamento en el bolsillo. Ahora la Corte Suprema de los Estados Unidos está de su lado, ya que la mayoría son sus partidarios. Por eso, en realidad, él puede impulsar absolutamente cualquier decisión a través del sistema de poder estadounidense, incluso si esas decisiones perjudican directamente a los Estados Unidos. ¡El carajo! Ella es dorada, por supuesto, barriga, cabrón, puaj. Pero si vas a hablar de otro país, al menos aprende las letras, por lo menos. Hoy, por ejemplo, Trump va a firmar un gran y hermoso proyecto de ley. Es un proyecto de ley presupuestario en el sentido de que regula la distribución del dinero en el Tesoro estadounidense. En realidad es una ley muy extraña que ni siquiera tenía un nombre adecuado, así que Trump dijo, vamos a llamarla el gran y hermoso proyecto de ley. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y en marketing esa palabra significa algo. Vania escuchó. Recuerdo que Vladimir Ilich lo leía, aunque no fue en mi época.
Llamó a su partido bolcheviques, aunque en realidad no tenían ninguna mayoría en una votación, ganaron por cuestiones de procedimiento en algún lugar y él inmediatamente los llamó bolcheviques. ¿Para qué? De hecho, cuando necesitas venderle algo a la población, es mejor inventar tu propio nombre que permitir que los oponentes o rivales definan lo que estás ofreciendo. Es decir, definirlo ante los ojos del pueblo. Bueno, imagínense si esto se llamara ese terrible, terrible, terrible proyecto de ley. Seguramente la gente lo vería de manera mucho más negativa. Ahora, quiero mostrarles, en realidad ya terminamos con esto de Pupovina, quiero mostrarles algo más. Otra palabra de engaño. En realidad, a Trump le importa un comino como los rusos, ucranianos se matan entre sí o no se matan. A él no le importa en absoluto, porque para él todo eso son fuerzas externas ajenas. Ucrania para él es un lugar donde sus oponentes políticos invierten dinero. Y en general es un proyecto que él no ideó ni inició. Rusia también está ahí. En general, él no entiende muy bien qué y cómo, pero necesita muchísimo a Rusia para poder, durante su presidencia, que no es muy larga y es bastante complicada, llena de muchos problemas, construir un nuevo mundo. Es decir, para Trump, que es el único en el mundo que apaga guerras, nosotros, a diferencia de Maxim Shevchenko, vamos a operar con hechos. Detuvo la guerra entre Pakistán e India, detuvo la guerra de 30 años entre el Congo y Ruanda, donde murieron 6 millones de personas. Por cierto, no como en Ucrania, sino que murieron 6 millones de personas. Obligó a los israelíes a dar la vuelta a sus aviones y mantener una tregua con Irán. Desde hace muchos meses habla y actúa para detener la guerra fratricida en Ucrania. Eso es exactamente lo que él hizo. Le importó un comino que ucranianos y rusos estén siendo asesinados. Le dio igual. Por sí mismo, Trump, por supuesto, no es ni Napoleón, ni César, ni algún líder político superideológico que cambie la historia. Él es un arma que está en las fuertes manos del capitalismo estadounidense. Y el capitalismo, ahí está el meollo del asunto. El capitalismo es una forma de relaciones en la sociedad, donde cada quien produce lo que quiere, vende o intenta vender al precio que quiere. Contrata a quien quiere para trabajar, compra los insumos a quien quiere. Y si gana, obtiene un beneficio, pero si pierde, se va a la quiebra. Y ambas cosas le pertenecen a él. Bajo el capitalismo, Trump está en las firmes manos del capitalismo, dijo Maximushka. Bueno, y espero estar en las firmes manos del capitalismo, pero de ninguna manera quiero pasar al socialismo, comunismo, fascismo, teocracia, ni siquiera quiero el sistema esclavista y, sinceramente, no quiero la nobleza feudal. Y si no tuviera capitalismo, no habría suficiente comida, como no la hubo durante 5.700 años seguidos. Una enorme cantidad de personas se iba a dormir con hambre. Hasta que se inventó el capitalismo, no habría autos, no habría aviones, no habría televisores, no habría tostadoras, no habría teléfonos inteligentes ni internet. Aunque Gore dice que él lo inventó, o sea, sí habría. Al mismo tiempo, en Rusia se está formando un nuevo régimen encabezado por la mafia que ha crecido, la burocracia y el Comité de Seguridad del Estado, que antes se llamaba Comité de Peligro del Estado, donde obligaban a las personas a hacer lo que quería el poder, tanto, digamos, de manera abierta como de manera encubierta. Un tubo en la cabeza o el incendio de un baño a donde te llevaron porque supuestamente querías bañarte. Entonces Trump, que está en las garras del capitalismo, y Putin fue el primero en San Petersburgo en hacer un experimento de fusionar la policía secreta con criminales y funcionarios. Entonces, sobre Skatia Shevchenko quiero hacer un pequeño comentario. Yo estuve presente en ese tiempo cuando Putin llegó al poder en San Petersburgo, primero como asistente de Sobchak, el alcalde, y luego como vicealcalde.
Y todo eso se construyó ante mis propios ojos. Y sinceramente, cuando entendimos lo que realmente se estaba construyendo ahí, rechacé la propuesta de convertirme. Como ellos me ofrecieron ser presidente del fondo o presidente del Fondo de Salvación de San Petersburgo, presidente, porque el presidente debía ser Ligachov. Sí, ¿ok? Está bien, jefe Chenko. Y ahora Trump vino con Vladimir Putin ya diciendo, sí, Vladimir, lo lograste, estoy listo para reconocerte, tu estatus como alguien que puede defenderse por sí mismo, quien puede luchar contra un enemigo superior como lo hizo Rusia, quien puede no quebrarse bajo las sanciones, quien puede hacer movimientos fuertes y paradójicos. Es interesante que allá en Moscú tienen la leyenda de que lucharon contra fuerzas enemigas superiores. Bueno, y Etcétera. Pero te propongo, Vladimir, dijo Trump, y esto no fue durante esa conversación de 1 hora y media, sino durante muchas otras llamadas telefónicas anteriores de las que no se nos informó y que solo ahora el propio Trump ha contado. Te ofrezco una parte en el mundo del futuro. Quiero romper con este globalismo, con sus sistemas británicos y todo lo que lo rodea, lleno de gerentes, administradores y especuladores financieros. Quiero crear un nuevo mundo en el que haya un dólar digital, una moneda digital que esté vinculada, por ejemplo, al oro o a los metales de tierras raras. De ahí el tema de los metales de tierras raras. Propongo que estas familias entren como uno de los accionistas al inicio de la creación de este nuevo mundo. no está del todo claro cómo Shevchenko se enteró de esto, pero supongamos que tiene amigos en la oficina oval y que de ahí le llega la filtración. Personalmente, Para él esto es una guerra. Pero el problema es que Trump en realidad es alguien temporal. Aún no ha demostrado que esté para siempre o por mucho tiempo. de hecho, Trump es nuestro presidente hasta el 20 de enero de 2029. Pero lo que es para siempre es el mundo ruso, no el nuestro. Por cierto, aquí, Ostap se dejó llevar. Para pasar a un nuevo mundo hay que cometer alguna atrocidad terrible. Sospecho que los estadounidenses están considerando un ataque nuclear táctico contra Irán, presuntamente para proteger a Israel. Y toda esta confrontación se está intensificando precisamente para justificar la lógica de esto. Sí, Trump no quería esta guerra, pero él ve que no hay otra manera de avanzar hacia el futuro, excepto por algún acto aterrador como Hiroshima y Nagasaki, un exterminio político sin sentido de una gran cantidad de civiles en centros no estratégicos, que él está diciendo eso ahora. lo dijo, bueno, Y en mi opinión, él simplemente es tonto además de algo defectuoso. Netanyahu ya empezó con Purim atacando Palestina y matando a 400 palestinos, simplemente atacando a civiles, mostrando que sí, ya no hay más política y de hecho ya no existe. Yo ya no soy este. ya no puedo escuchar más estas tonterías, damas y caballeros. Allá en Rusia, eso probablemente se considera pensamiento original, pero a mí me parece que es un antisemita idiota con la cabeza llena de porquería. Bueno, que se respeta mucho a sí mismo, como diciendo, yo a esos judíos, sionistas y sus cómplices capitalistas, ya los descubrí. Siempre hay muchos de esos en cada época, siempre piensan que son los más inteligentes. Es como una espuma de envidia. ¿Por qué detenerse en él? Tomemos a Shirip, sigamos adelante. Trump es un traidor estadounidense a los Estados Unidos, fue reclutado en el 78. Este es Alexander Sotnik, un propagandista que se respeta mucho a sí mismo. ¿Quieren escuchar al general de la KGB Umelchenko, también héroe de Ucrania y sus alrededores? Trump fue reclutado. La sexta dirección de la KGB de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es la contrainteligencia económica. Regresa de Moscú ya no como un contacto confidencial, sino como un agente oficialmente reclutado del Comité de Seguridad del Estado bajo el seudónimo de Krasnov. Ahora, sobre el seudónimo de Krasnov, Trump se consideraba un galán irresistible. No reclutar a un sujeto así, como lo era y sigue siendo.
Esto lo confirma Donald Trump no solo como un agente informante, sino como un agente a futuro por parte del Comité de Seguridad del Estado, porque eso fue un delito de servicio. Él sabe exactamente con detalles quién, cuándo y para qué. También cree que no reclutar a un tonto tan vanidoso como Donald Trump, el tonto Trump, sería un delito de servicio. Una tonta, claro, en comparación con Omelchenko, ese viejo tronco que cabalga una escoba frente a la feliz Dasha, quien finge estar increíblemente preocupada e incluso molesta por semejante desorden. Por cierto, creo que después Dasha llevó al general a cenar y quien lo lleva a cenar es quien lo hace bailar. Por supuesto, no se puede prescindir de nuestra atracción local. Ryashkin Yuri se presenta como miembro del Consejo Municipal de un asentamiento rural de tipo urbano, donde por declararte miembro o corresponsal tienes que pagar, es decir, dar dinero. Se llama donación y de inmediato te aceptan como miembro del Consejo Municipal e incluso te otorgan el título de miembro impar del Consejo Municipal. Y por otros $20 te darán una placa de cobre. Los buenos tiempos crean personas débiles. Nadie ha tenido una vida tan buena como Donaldo Trump. Así que imagina a una persona aún más débil, vulnerable, a la que se puede mandar. Es asombroso que Canadá, Zelensky y Europa lo enviaran. Y solo demuestra su bajeza en todo esto. Lista de pavos reales. No puede estar completa sin el héroe del canal de Gordon, el espía Schwetz. Aquí está en la mitad de su esplendor. Me parece que Schwetz tiene ojos honestos, pero lo más honesto que tiene es su cuenta bancaria. Trump es un hombre de Putin, se puede decir así. Ay, bueno, eso ni se discute. Por supuesto, no hay duda de eso. Yo incluso lo llamaría el poodle de Putin. ¿De quién es hombre? ¿Para quién trabaja? No, bueno, y sinceramente es un idiota. Así que con la sinceridad de un idiota. Ya declaró lo que hará si llega a ser presidente en las primeras 24 horas. Él era agente de la KGB, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, depende de lo que entiendas por agente. Dicen que a él en general le gusta los panópticos, como con nuestra versión opositora de Brezhnev y Biden. Trump, que salió de un negocio semidelictivo y realista y que no tiene ninguna otra experiencia, ve la política mundial de la misma manera. Entre los tipos duros hay que dividir el territorio de alguna manera. Y además disfruta intentando destruir la Unión Europea, la OTAN, y rechazar la garantía de la OTAN para proteger sus cuarteles generales. Él hace todo lo que ni siquiera se le ocurriría pedirle a Putin que hiciera. Incluso si lo reclutaron hasta la muerte, esos reclutadores ni siquiera podían soñar con lo perfecto que resultaría ser este agente. Desde la muñeca inflable de Gordón que se puede comprar en la tienda de Gordón, hasta la almohada de tamaño real con la imagen del mismo Gordón. Todo en este negocio está enfocado en un solo objetivo: llevar la verdad a los espectadores ucranianos, llevarla no en el sentido de delatar, sino en el sentido de decir la verdad tal cual es. Creo que nacieron así y no pudieron deshacerse de su divinidad. ¡Qué horror vivir así! Pero, por otro lado, estos, llamémoslos con una palabra bonita, pseudo-intelectuales, bueno, todos, sin excepción, a quienes les he mostrado esto, encajan en este concepto. Normalmente están muy orgullosos y satisfechos de sí mismos. Cuantos más diplomas y fotos con personas famosas tienen en la pared y cuanto más rebuscadas son las palabras de esos personajes, más pseudo son. Dicen que las personas más felices y satisfechas consigo mismas y con la vida en la tierra son los idiotas del Señor que hacen burbujas. Hay que, como decía Bernardo Shaw, al menos intentar pensar al menos 2 veces al día. Y no sobre qué comer al mediodía, sino pensar. Eso es otra cosa, algo completamente diferente. Bueno, ¿cómo le explicas eso a Yakovlev? ¿O a Shevchenko? ¿O a todos esos?
¿Cuánta porquería hemos tenido que remover hoy? Es hora de descansar y tomar algo. O un vaso de jugo de tomate, o un trago de vodka, o tal vez ambos juntos.